Puedes abrir, por favor, tu Biblia en Segunda de Pedro, capítulo 3. Hoy vamos a estar viendo, como alguien por ahí dijo, acerca de ese fin del mundo. Vamos a ver un corto para introducir el tema. Que venían unos caballos allá en el cielo y le dije, ay, no, vengo bien asustada, que es el día, ya el fin del mundo, el eucalipto, ¿cómo? De ese que es la última de la Biblia. El eucalipto, ese. Entonces, eso es el nivel de confusión que existe, o sea, es mucha difusión en esas cosas, pero como que sí, como que muy incompleto y pero si lo quieres llamar eucalipto también te puede funcionar. Segunda de Pedro, capítulo 3, y viendo otra vez, esto es su despedida de Pedro. Al escribir esta carta realmente ya puede estar en días o semanas, por mucho en meses, de ser ejecutado como criminal por Roma, simplemente por no aceptar que el único Señor es el emperador de Roma y que Jesucristo es el Señor, que la palabra que usan es el único, el mero. Entonces, no, el mero es el emperador. Y eso era la disensión y al rato ya la herejía, por decir que los cristianos tenían que ser eliminados o suprimidos. Entonces empezó a ponerse muy duro. Fue el emperador Nerón pero en medio de todo eso hay puntos, es corta la carta, pero hay puntos esenciales que él toca. Entonces, si te acuerdas, habla de los profetas que Dios envió, capítulo 1, dice, versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida, que eso fue su primera venida, de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces habla de la transfiguración en el monte entre Galilea y Judea. Cómo fue esto, cómo Pedro, Juan y Jacobo vieron esto y así. Pero entonces dice, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces Dios ha hablado y no es simplemente como lectura de tarot o algo así, que se revuelven las cartas, las pones y como que por el puro azar y el significado y la posición y la relación de cada carta, entonces quien lo sabe interpretar, o sea, es muy subjetivo y es ocultismo, y eso es lo contrario. Eso todo está hecho bajo el sol, todo con testigos, todos pueden decir, oíste lo que yo oí, viste lo que yo vi. Ver las escrituras, esta palabra significa lo que yo entiendo, o sea, todo es verificable y es muy importante, porque el concepto que se tiene hoy acerca de religión es que es súper subjetivo, o sea, sobremanera personal. Entonces, antes era, esta es la verdad, y luego con el relativismo o el modernismo, a partir del siglo XVIII, entonces empezó a ser relativo. Después, siglo XIX, con darwinismo, pues la verdad realmente es relativo al momento, que es la necesidad, entonces relativo, entrando ya en el siglo XX. Pero el postmodernismo, entonces no es que esa es la verdad, aunque y no me consiente la verdad y no le duele que me duela la verdad. Entonces es la verdad es relativa a cada persona, quizás a diferentes épocas o situaciones, la verdad es relativa. Pero en el postmodernismo la verdad entonces es totalmente personal, es mi verdad. Y tú tienes tu verdad. Y el problema con eso es que eso ya truncó la posibilidad de verdadera comprensión de unos y otros, porque ¿cómo voy a saber que estamos realmente sintonizando y realmente derivando el mismo concepto de una experiencia? Porque algo escrito pues ya queda por demás. Entonces es importante ver eso, pero eso está predicho también en la Biblia de cómo va a ser. Entonces
no es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados o movidos como el viento mueve un barco, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos eso, fuente de información, Dios hablando y ellos escribiendo lo que Dios estaba diciendo. Y eso se tenía que corroborar, se tenía que comprobar. Si no decía, normalmente en cuestión de profecía, por ejemplo el Antiguo Testamento y ahora el Nuevo Testamento, que si no cumple lo que dice que va a suceder, lo demás tampoco lo dijo Dios. Es importante. Entonces vas leyendo, por ejemplo, en el profeta Isaías y habla acerca de cómo Babilonia iba a conquistar muchos reinos, incluyendo también el reino de Judá. Y qué les iba a hacer y por qué lo iba a hacer. Pero después habla de lo que iba Dios a hacer a Babilonia. Entonces, cómo se va cumpliendo exactamente cada parte, lo que está por cumplir también. Entonces llegas a Isaías 53 y habla de los padecimientos del Mesías. Y cuando, por ejemplo, el eunuco iba ya rumbo a su tierra, a Etiopía, y Felipe lo ve, entonces Dios le dice, acércate. Entonces, ¿entiendes lo que estás leyendo? Porque el eunuco va leyendo en voz alta, que era la costumbre. Entonces, ¿cómo lo he de entender? Está hablando, el que escribe está hablando de sí mismo o de algún otro. Entonces, súbete aquí, entonces ahí va con el carro y los caballos y lento, o sea, no era porque como en Ben-Hur, que es una carrera o algo así, sino va lento, pero es mejor que caminar. Entonces, sube y le explica de quién está hablando Isaías 53, los padecimientos del Mesías. Entonces, y eso ya cumplió. Entonces el eunuco está así, escucha, entonces pone atención y cree en Jesucristo. Entonces la importancia de profecía acerca del futuro no es para que tú sepas si debes comprar un melate o sacar la Lotería Nacional o algo así, sino no es para saber el futuro, sino cuando sucede lo profetizado, sepas que todo lo que también llegó en este sobre lo habló Dios. Entonces hay exhortación, hay consolación. Después de Isaías 53, Isaías 54, hablando de la consolación del pueblo de Dios. Entonces es importante ver esa parte y aquí Pedro está diciendo, ya tenemos esto desde el Antiguo Testamento y luego advierte, capítulo 2, pero hubo también falsos profetas. Entonces verdaderos profetas que hablaron de parte de Dios y falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Entonces había gente hablando de parte de Dios, diciendo lo correcto y la verdad, y hubo gente hablando mentiras o torciendo. Peor que una mentira directa es una distorsión de la verdad, porque parte ya aceptas y dices, bueno, sí es verdad, pero entonces ya puede introducir otra cosa. Entonces dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, y la advertencia es porque muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y es importante ver eso. En el principio criticaban a los cristianos por ser ateos, porque no servían los dioses de los griegos y romanos. Entonces son ateos. Entonces, pero al ver, no, es el Dios de cielo y tierra, el creador, el origen, el logos. Entonces, al ver eso, están diciendo entonces, como Él es supremo, cualquier otro nombre que se puede nombrar o cualquier autoridad que se puede estimar está sujeto a Él, incluyendo el emperador de Roma. Entonces eso empezó a ser el problema. Y de ahí tenemos hasta el día de hoy. Si no llueve es culpa de los cristianos porque no sirven al Dios de la lluvia, no obedecen, no sacrifican para que haya cosecha y todo eso. Entonces es culpa de los cristianos. Y realmente no sabían que tú estabas pidiéndole a Dios que no llueva en el día de tu boda y sí es tu culpa.
Entonces, o sea, viendo estas cosas, o sea, y eso ha sido, todo el jaleo así de acusación y persecución es eso, pero cuando por fin alguien entiende el Evangelio, y decimos, pues ya entendió, y rechaza, es muy duro. Y aún así rechaza, entiende lo que Dios propone en el Evangelio, lo entiende, sabe que es verdad y lo rechaza. Y eso es el camino de Caín. Ahora, hemos visto ya en el libro de Job, el hombre que intachable, que no había ningún defecto en él, y Dios hasta presume de él en el libro de Job con Satanás, y Satanás dice, es porque lo has bendecido sobremanera, nomás quítale todo eso y vas a ver si no te blasfema. Entonces está con eso y todo lo que le pasa a Job. Ahora, dice, en todo esto, entonces empiezan a suceder pérdidas, aflicción, la muerte de sus hijos, muchas cosas. Entonces, y en todo eso Job no pecó con su boca. Entonces, pero tú vas leyendo lo que dice y dices, bueno, en ese primer capítulo. O sea, después sí empieza a acusar a Dios, se enoja con Dios, reprocha a Dios, reprocha a sus amigos, dice algo está mal, algo falló, algo no me dijeron y ahora yo estoy sufriendo por algo y no, dime dónde está mi pecado. Que Dios, si me va a juzgar, que me diga por qué. Entonces esas son sus oraciones de Job y no son tan admirables. Realmente hay mejores oraciones, si tú quieres aprender algo bonito, hay mejores oraciones. Y Job en su amargura, en su dolor, en su duelo y todo eso, Job está reprochando a Dios. Y al final, Dios llega y le hace una serie de preguntas, Job queda destrozado, pero dice, ahora mis ojos te ven. Es todo, ya no tengo dudas de nada. Entonces Job recibe una respuesta de Dios, no una explicación de por qué todo eso le ha sucedido, sino la respuesta que Job recibe es Dios mismo. Es importante, porque luego Dios le dice a sus amigos de Job que vinieron a consolarle, pero entonces empiezan a acusarle, a decir cállate la boca, no debes de reprochar a Dios y todo eso. Como luego tenemos amigos que hay algún propósito y ya les quieres aventar una bota o un medio tabique o algo así. Claro que hay un propósito, pero no me vas a convencer que es bueno el propósito. Entonces, en todo eso dice Dios a sus amigos de Job, ustedes no me honraron y Job sí. Job no habló bien, Job no oró bien. Entonces, díganle a Job que ore por ustedes porque estoy enojado con ustedes. Entonces podemos decir, bueno, pero Job, ¿cómo honró a Dios? No siguió el camino de Caín, que Dios le da una respuesta que no le gustó y le da la espalda y deja a Dios. Y Job, con todo y que estaba molesto, estaba indignado, estaba amargado, estaba perplejo, todo esto de Job no se retiró, se quedó. Eso es muy importante. No sé quién lo necesitaba escuchar. Pero entonces, importante es ver eso, que la verdad no peca, pero se incomoda. Y pregúntale a Job. Pero al final tuvo su respuesta y sacó un 10, o sea, 100%. Job me honró, ustedes no me honraron. Y luego dices, parece que los amigos de Job están hablando bien de Dios, están hablando de su pureza, su santidad, su justicia, que son inescrutables sus caminos y no le cuestiones y todo, como que ellos están hablando bien de Dios y Job está hablando mal de Dios. El punto esencial es que Job se quedó, no le dio la espalda. ¿Okay? Entonces llévate esto. Medita y piensa en esto. Ahora, entonces sigue en capítulo 2 hablando entonces de falsos maestros y el efecto de su enseñanza es corrupción, disolución y finalmente juicio. Y empieza a hablar cómo Dios tiene la forma de juzgar. Y el hecho de que él espere no quiere decir que como que le quedó el brazo corto o quedó debilitado Dios o no sabe qué hacer. Ok, entonces por fin llegamos al capítulo 3 y hay otra cosa. Dice, amados,
esta es ya la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, Antiguo Testamento, el mandamiento del Señor en los evangelios y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Entonces, y eso ya son las epístolas. Entonces, tenemos todo lo que es el consejo de Dios de Génesis a Apocalipsis, para saber qué pensar, qué no pensar, cómo reaccionar, cómo conducirnos en tiempos difíciles. Pablo le dice a Timoteo, en los tiempos finales, en los postreros días, habrán tiempos peligrosos. Jesús dijo varias veces, no os engañéis, que nadie te engañe. O sea, como dejando muy claro, es así y no es así. No es lo que te parece, sino lo que yo dije. Entonces es importante estar al punto de donde Dios está hablando, no simplemente diciendo, pues eso ha de ser o eso ha de significar, porque eso es lo que sucedió en Edén y no salió bien. Entonces, y lo que Dios no ha dicho, tampoco tenemos que descifrar, ¿verdad? Entonces, viendo esto, tenemos los profetas, el Antiguo Testamento, el mandamiento del Señor y Salvador, y también lo que los apóstoles han transmitido. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Entonces, aparte tenemos falsos profetas, tenemos falsos maestros, pero también tenemos burladores. Es importante. Ahora, el peligro para nosotros no es que los falsos maestros o falsos profetas o los burladores vayan así con nosotros a decir, yo soy hindú, estás mal. Yo soy ateo, estás mal. Yo soy, musulmán, estás mal. El peligro para nosotros es que alguien que tenga la forma de piedad, Pablo le advierte a Timoteo, teniendo la forma de la piedad, niegan su eficacia. Otra vez, sus disoluciones, seguirán sus disoluciones. Entonces tienen el lenguaje, tienen el léxico bíblico, tienen ejemplos, tienen argumentos y todo eso. Y ahí está el peligro, porque el burlador tiene una herramienta distinta al falso profeta, falso maestro. Entonces, no, yo estoy a prueba de que estén tumbando a la gente. Bien. Ni sabes por qué, pero estás a prueba de eso. Entonces, yo estoy a prueba de que manipulación y que hay que dar más diezmos. Ok, estás a prueba de eso, bien. Ni sabes por qué, pero sabes lo que te gusta. Entonces, y en eso podemos seguir. Pero el burlador tiene algo que somos susceptibles de esto desde la infancia. Y es muy difícil tener suficiente oxígeno cuando el burlador empieza a ejercer su herramienta, ¿ok? Empieza a hacer esto. Entonces esto, ¿tú en verdad piensas así? Y se quedan así, como quien dijera, ay, cosita, ay. Y luego va a decir algo como, bueno, ¿en verdad así te enseña tu pastor? Entonces te pone a defender a tu pastor y no decir, bueno, la Biblia dice. Entonces ve, o sea, es eso, y al rato ya aceptaste que su premisa básica es que eres un niño, que eres muy simple y que él tiene un conocimiento mejor. Entonces, otra vez, si tiene un conocimiento mejor, tiene que venir de la Biblia exclusivamente. Entonces, o sea, todo eso lo podemos también tener. Es importante ver esa parte, porque si no, entonces empiezas así. A lo mejor sí, a lo mejor me equivoco, luego sí me equivoco mucho. Y empiezas así, pero ves cómo salió en el huerto de Edén con Eva, no le fue bien. Entonces, habrán burladores y especifica su tema. Vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Eso es el motivo detrás de sus monólogos o sus conversaciones o lo que sea. Andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? No de que venga Jesús a nacer en Belén y morir en la cruz, no, después de
su resurrección y su ascenso. Entonces, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, que es falso. Entonces, Génesis 6 al 9, el Mabul. Y Mabul es una palabra única que habla del diluvio, no es una inundación, o eso siempre es Mayim, plural de agua. Entonces, Mayim, las muchas aguas. Entonces, habla en los salmos, por ejemplo, en las muchas aguas te salvará. Y todo eso. No. Mabul es diluvio, que rebasó y barrió. La idea es que así, barriendo con todo, entonces puedes ir, bueno, no puedes ir a Siberia, y si pudieras ir, no te dejan estar ahí, pero hay barrancas en Siberia y está en hielo todo el tiempo, en donde es evidente que pasó un tsunami, ¿okay?, por todo el continente. No nada más como que se desbordó el mar tantito y unos 2-3 kilómetros, pues destruyó pueblitos o algo así como en Japón pasó, o en 2004, en diciembre de 2004 en Indonesia. O sea, barrió con pueblos enteros en las islas del sur del Pacífico y todo. No, estamos hablando de que barrió con todo. Y como hay barrancas, entonces todo, como pasa, si tú te pones a barrer este piso, te vamos a comprar una pizza porque es muy laborioso, porque hay esto que vas barriendo y todo va en las grietas. Ahora sácalo de ahí. Y como es octagonal, no es simplemente así y luego así, es así, entonces te mareas dando vueltas alrededor de cada adoquín. Entonces, pero es algo que hizo así, depositando piedras, árboles arrancados y rotos, o sea, una potencia de una ola que todavía pueda, o sea, ¿de qué tamaño es la ola para que pueda atravesar el continente? Y en eso encontraron animales congelados, ya algunos hechos fósil, mamut, etcétera. Entonces encuentran todo eso, y qué cataclismo que no tiene antecedente histórico. O sea, tsunamis hay, inundaciones hay, hielo hay, o sea, todo eso son procesos que en el mundo se pueden observar, pero un tsunami que barra con el continente, literal así, arrasó con todo. Entonces, y como es una zona no muy poblada, por eso no han realmente alterado los hallazgos ahí. En zonas como el Valle de México, el Valle de Oaxaca, el Valle de Cuernavaca, entonces puede haber algo. Pero como ya ocuparon un hueso de un dinosaurio para poner un poste, y o sea, eso a rato y se va en el sol y en el oxígeno se va deteriorando. Entonces mucho de eso no aparece. Tenemos la idea, películas lo han reforzado, que antes del diluvio eran prácticamente cavernícolas. O sea, era de bronce o menos. ¿No? O sea, no tenían ni tecnología ni nada de eso. Pero mira, con una ola de este tamaño haciendo todo eso, ¿qué es lo que va a ir más al fondo de todo ese lodo? Lo que es más pesado, ¿no? Que serían artículos, herramientas de bronce, de hierro, ¿sí o no? A lo mejor abajo, después de 100 metros de lodo, encuentran un Tesla prehistórica o algo así. Pero realmente, o sea, lo que menos va a haber es esto. Lo que menos se va a ver porque queda más enterrado. Lo que más vas a encontrar en cuestión de fósiles, enterrado bajo toneladas de lodo, por ejemplo, junto a las costas o donde quiera, lo que más vas a encontrar entonces van a ser las cosas que no se pueden mover rápido. Ostiones, moluscos, reptiles, etcétera. Eso es lo que va a abundar más entonces en registro fósil. Y lo que menos vas a encontrar son aves y mamíferos. Y lo que menos vas a encontrar son humanos. Porque quedan más a la superficie, sobreviven más tiempo, ahí están como en tu Biblia de niños con sus dibujos, ahí están con pedazos de tabla, suplicando, ahí está el arca y todo eso. O sea, esos van a quedar arriba, se descompone y no queda ni hueso.
¿ok? Entonces, cuando vemos todo eso, sí tenemos que decir, el registro fósil no contradice la Biblia, sino es lo que esperarías ver en el registro fósil con un diluvio de esa magnitud. Y apenas tiene muy poco tiempo, unos meses, quizás un año, que han verificado que debajo de la corteza de la tierra hay más agua debajo de la corteza que en todos los mares. Más agua que en todos los mares. ¿Sabías eso? Entonces lees en Génesis 6 y Dios selló, calafateó así la entrada al arca, y ahí quedó Noé, los animales y todo eso. Y Dios, abrió las cascadas del cielo y dice, rompió las fuentes del abismo. ¿Qué onda? Entonces encuentran, ya que han dicho, no, el arca de Noé, ¿cómo? Encuentran ya muy tarde que el registro geológico también confirma lo que la Biblia de por sí está diciendo. ¿Sigo? Entonces es importante ver esa parte. Y luego como que le quieren atribuir, porque entonces para que logres un solo cambio, una sola mutación que es reproducible. Entonces una mutación, como un becerro con 2 cabezas, no sobrevive mucho, si acaso nace vivo. Pero nada más para cambiar una pequeña mutación en alguna especie, en algún organismo, como eso es muy lento y normalmente la mutación muere, entonces para que haya algo que ahora sí esto va a ser, entonces ya van a ser ojos verdes, no puros castaños. Entonces, para que esto suceda necesitan mucho tiempo, muchos intentos. Un científico en genética necesitaría muchos intentos. Entonces, cuando tú estás viendo cómo han hecho híbridos de orquídeas, cómo pueden hacer una rosa, el luto de Juárez, con un rojo intenso y oscuro como sangre. Entonces, cuando ves esa rosa, así no es la rosa natural, es rosa. Qué curiosidad, que llama su nombre, es su color. Pero ya han podido lograr eso, y para que hagan eso tienen que tener mucho de esto en un vivero y cruzar esto y polinizar y todo, y paciencia y demás, y por fin ¡prum!, ya tenemos, y lo vamos a llamar luto de Juárez. Y dices, ay, qué bonito, pero no sabes qué tiempo y cuántos intentos y todo se lleva para eso. Entonces, para que haya, simplemente porque eso es el modelo que ocupan, es que reptiles y luego mamíferos no tienen ninguna base genética para decir esto y luego esto. Simplemente es arbitrario. ¿Por qué? Porque en el registro fósil hay más reptiles que mamíferos. Entonces, y digo, ¿y eso qué? Otra vez. Es decir, que cada vez que canta el gallo, el sol se levanta en el oriente. Porque siempre así sucede. Y decimos, ¿no será que es al revés? Y la tendencia genética es simplificación, no cada vez más complejo. Entonces, como el virus, COVID, cada vez más simple el efecto del virus y no más complejo. Entonces necesitamos ver eso. Ahí les va. ¿Se acuerdan hace años que había un hoyo en la capa de ozono sobre Antártida y que el mundo va a terminar y todos vamos a morir quemados por el sol? ¿Sí te acuerdas, no? Okay. Entonces tenías que quitar aerosoles y muchas cosas. Bueno, ya se reparó solito. Qué cosa. Pero la capa de ozono alrededor de la atmósfera absorbe radiación del sol. Entonces es protección. Ahora, eso porque el ozono no es muy estable, eso se va, el oxígeno, las moléculas se van uniendo con otras cosas en la atmósfera. Y eso es importante saber. Entonces, muy, muy lentamente, pero esa capa está perdiendo grosor. Pero tienes que saber que es muy grueso. Tenemos tiempo todavía, pero ve comprando filtro solar por si acaso. Entonces, es importante ver eso. Y pueden decir que pierde grosor como tantos milímetros o centímetros en promedio cada año.
Entonces, si tú le vas a otorgar a la atmósfera de la Tierra, que necesita haber atmósfera para que haya evolución de organismos, ¿estamos de acuerdo? Para que la ballena salga a la Tierra, desarrolle piernas y manos y luego vuelva al mar y así, ¿ok? Entonces, son todos los ejemplos. Yo también fui a escuela. Entonces, viendo eso, la capa de ozono se va reduciendo, se va acabando con el tiempo. Pero si tú le otorgas miles de millones de años que la atmósfera necesita haber existido para llevar a cabo evolución, ¿ok? En los términos que ocupan, la capa de ozono llega hasta Marte. Pues es imposible. Entonces tiene mucho menos tiempo la capa de ozono, o sea, la atmósfera de la Tierra. Ahora, ¿se acuerdan? Apenas salió en la noticia que la India logró mandar una nave y llegó en el Polo Sur, aterrizó o alunizó en la Luna y están muy contentos en la India porque ya también son astronautas y demás. Otra vez sí te acuerdas, ¿no? De ver las fotos que a lo mejor sí lo filmaron en Arizona, como algunos dicen, pero entonces ahí están los astronautas así, porque no pesan, entonces caminan así, o como Michael Jackson o algo así. Pero entonces están con eso. Hay polvo en el espacio que es piedra pulverizada y todo eso que está cayendo constantemente en la Luna. Como no tiene atmósfera, no se quema. También están cayendo en la Tierra eso, pero se consume. Entonces a veces es la lluvia de estrellas cada año y todo eso son pedacitos y se va consumiendo, a menos que es de Spider-Man, entonces sí llega y es un alien que va a destruir la Tierra. Entonces, o sea, viendo eso, debe haber una capa así de polvo sobre la Luna. Y no, casi no hay. Pero igual pueden calcular, porque fueron y tomaron medidas y pruebas y todo eso, cuánto hay que simplemente porque la Luna va dando vuelta alrededor de la Tierra, pues polvo hay. Como en tu coche, cuando el volcán, como en tu Biblia, porque no la abres toda la semana, entonces va acumulando polvo y todo. Entonces, o sea, una cantidad en cada cierto tiempo. Entonces, igual, la Luna no tiene la antigüedad que tendría que tener para hacer el efecto de marea y que los mares y todo, y la circulación de corrientes y todo lo necesario para enfriar o calentar la Tierra, mantener la Tierra templada para que haya vida orgánica. La Luna no tiene tanta edad. ¿Quieres más ejemplos? Hay muchos. Entonces, simplemente, si la Tierra es más o menos como la Biblia lo narra, encuentras en la banda de asteroides entre Júpiter y Marte, que es un filtro que protege los planetas más cerca al Sol, como Tierra. Entonces, contra asteroides, pero uno sí coló. Y saben eso, que cayó en lo que hoy llamamos Yucatán y destruyó todo. Y probablemente precipitó la extinción de millones de especies y por qué desaparecieron. Ahora es importante ver eso porque probablemente algo así es lo que provocó el diluvio, el Mabul. Porque traería efectos atmosféricos, sería una explosión enorme que destruye simplemente como bomba bosques y todo lo que hay alrededor durante cientos de kilómetros o más. Causaría su impacto convulsiones en la tierra. Sí supieron este verano cómo hubo como calentones de clima y decían, mira, el cambio de clima es verdad y no tienes que ser hereje, decir que no y todo eso. Pero ¿saben dónde llegaron los picos de temperatura? Dirías que en Hermosillo, Sonora, dirías que en Mérida, que nunca descansan del calor. O sea, dirías en lugares de por sí cálidos y sobre todo tierra, continentes. ¿Sabes dónde fueron los calentones? En el Atlántico del norte. Mar. Entonces están tomando lectura de la superficie del mar y hubo calentones.
Entonces, ¿has visto cómo hacen con infrarrojo, cómo hacen lectura de temperatura? Entonces, satélites están haciendo eso, están viendo que aquí azul, aquí verde, aquí azul, aquí amarillo, aquí anaranjado, rojo, vivo en el norte del Atlántico. ¿Por qué? Y han descubierto los geólogos que el adentro de la Tierra es semilíquido. El más centro es probablemente hierro, pero en gran parte del interior es semilíquido. No líquido, pero semilíquido. Y que por efectos del sol, ciclos, o sea, tú y yo tenemos, porque así lo estudiamos, que la Tierra va así alrededor del sol. Ya sabemos que no es un círculo, sino elíptico. Y el sol no es el centro, sino a un lado, como un huevo, ¿ok? Y sabemos eso. Pero lo que no nos han dicho es que no es siempre así. A veces es así, a veces es más así, o sea, más gordo, más largo, así su órbita de la Tierra y así de los planetas. Entonces hay efectos que son cíclicos tanto en el sol, que también siente la gravitación de los planetas. Nosotros tenemos la idea porque tú lo hiciste de una bola de unicel en el centro de tu cartón para hacer un modelo del sistema solar, pero así no es. Son bolitas de unicel, perdón, que destruya tu ilusión. Pero entonces es cíclico y cada cierto tiempo hay calentones. Por eso pudieron cultivar viñedos en Groenlandia, los vikingos. No era todo hielo. Y han habido cambios. Hay un espacio entre lo que es la isla británica y Noruega que era tierra. ¿Te acuerdas en los 90 que decían que por el deshielo y todo eso el nivel del mar va a subir? Y va a ahogar ciudades. Acapulco ya no, sino Chilpancingo va a ser el destino de vacaciones, imagínate. O sea, va a subir el nivel del mar y va a ahogar ciudades y costas, industria y todo el mundo. Pero entonces ves al presidente Obama comprando una mansión en Hawái y otra mansión en la costa de Nueva York. Dice, pues estos no creen que va a cambiar. Pero haz tú la prueba. Toma un vaso muy grande en tu casa, después, llénalo de hielo. Cubitos de hielo y luego llénalo hasta ras con agua. Ahora, cuando el hielo se deshace, ¿verdad que ya va a derramar? Chécalo, ¿no? Entonces han hablado de cómo el nivel del mar está subiendo. Tú puedes tomar una foto, ver una foto de hace 100 años, por decir así, de la Estatua de la Libertad en la isla y está su base y así está la Estatua de la Libertad. Y tú vas a ver que el nivel del mar es igual que hace 100 años. Pero checa eso. Sí saben que los puritanos cuando llegaron a Massachusetts y así con tu Thanksgiving y todo eso. Ok, entonces pusieron una piedra que dice 1620, donde primero pisaron para bajar de la lancha que les trajo del barco a tierra. Y dieron gracias a Dios. Entonces, así tallaron 1620. Y puedes ir a ver la tierra, la piedra esa. ¿Qué crees? No está sumergida. Debe estar bajo 3, 4 metros de agua y Nueva York inundada, ¿no? Y Romanos 1 habla de los que detienen con injusticia la verdad. Todo eso lo ven, pero no sigue el modelo que quieren ofrecer y decir, Dios no existe, Dios no interviene, Dios no sabe lo que estamos haciendo y Dios nunca va a actuar. Entonces sigue viviendo tu vida así, no pasa nada. ¿Ok? Nomás paga piso y vas libre. ¿Ok? Y podría yo seguir días con estas cosas, evidencias y demás. Pero basta con eso decir, creo que necesitamos reevaluar lo que tomamos como ciencia segura y simplemente ver procesos, que también es ciencia. Y la mayor parte de ciencia es observar y comprobar procesos. Tomas tu paracetamol, te baja la calentura. Procesos. Ni sabes cómo funciona, pero sabes que funciona. Entonces observas un proceso. Entonces, versículo 4 nuevamente. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron,
Abraham, Isaac, Jacob, pero más, Noé, Matusalén, Enoc, ¿ok? Más antiguo, desde que el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, que es la base de geología moderna, que los procesos que observamos hoy en la Gran Cañón o Cañón de Cobre son los mismos procesos de hace 10 millones de años. Entonces necesitan millones de años porque ese chorrito de agua, que es el río que va bajando por fin al mar, para escarbar esa profundidad de una cañón, necesitarías millones de años. O el Mabul. Muchísima agua que pesa millones de toneladas, que ya los continentes se están levantando, entonces se está vaciando todo eso en lo que ahora son las cuencas del mar, y está la Atlantis aquí esperando ser descubierto y de bla bla bla. Okay, entonces viendo todo eso es muy importante para nosotros ver que para hacer ciencia tienes que poder observarlo, si no es simplemente postular una teoría. Y como no vieron cómo se levantaron o cómo se inundaron continentes, pero ven las huellas del efecto, pero no observaron la causa, entonces están atribuyendo otra causa que no da las huellas que están midiendo. ¿Okay? Pero lo que se necesita en el siglo XX es prolongar esto. Dios no existe. Bueno, existe, pero no se fija, no se involucra, no interviene, no es santo y no va a juzgar. ¿Okay? Eso es lo que se necesita. Y dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Entonces el dueño, el autor de los procesos es Dios. Simplemente habló y fue. Es importante. Y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Y la ciencia dice lo mismo. Pero llegó muy tarde al banquete. Ya solo le queda el flan. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Mismo que hizo el uno, hará el otro, solo hablando. Por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Órale. Ok, entonces vamos a ver rapidito sobre eso. Hay un poco en el Antiguo Testamento, un poco en el Nuevo Testamento y hasta el mismo Señor Jesús lo que dice, pero ya te tengo, ¿verdad? Ya está. Sí, el eucalipto. El de ese fin del mundo. Ok, pues vamos con eso. Vamos por favor al profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Daniel, capítulo 9. Recordando otra vez que se conservaron libros de profetas porque se cumplió lo que dijo que iba a suceder. Y lo demás que dice también lo dijo Dios entonces. Esa es la regla que ocupan. Por eso el libro de Enoc, que en la epístola de Judas cita el libro de Enoc, pero no tenemos el libro de Enoc. Lo consideran apócrifo. Ya, es un libro apócrifo, o sea que no es canon, que no es de confianza. ¿Por qué? El libro de Enoc hoy se compone de 3 partes. Y siempre van a venir con el Evangelio de Santo Tomás, siempre con el Evangelio de María. Okay. Siempre vienen con el libro de Enoch que habla de aliens y extraterrestres según ellos y todo eso. Entonces siempre vienen con eso. Pero lo que tú puedes hacer es ver que en el libro de Enoch 1 es de donde Judas cita. Y libro 2 y libro 3 obviamente es muy evidente que fueron agregados después, hasta cambió el lenguaje y empezó a ser como un tratado nacionalista para resistir a Roma.
Entonces, como quedó contaminado y Dios no lo conservó. Los que estudiaron con nosotros en 1 y 2 Corintios saben que realmente fueron 4 cartas que Pablo escribió, pero solo 2 fueron conservados. Si has leído en Colosenses, Pablo dice a los colosenses, cuando lean esto, también lean la carta a la Odisea y pasen a los de la Odisea que eran ciudades vecinas. Entonces, pero no todo se conservó. Entonces, lo que sí se conservó, porque Dios es soberano. El que habló y el mundo fue, conservó estas escrituras. Y lo que no. Los que tuvieron que leerlo ya lo leyeron. Los que no, pues aquí estamos, con suficiente para saber navegar. Ok, Daniel 9. Y Daniel está afligido porque ya se están cumpliendo lo del profeta Jeremías. Están llegando al final los 70 años de exilio y él ve que los de su nación no se están preparando, no están con la idea de que pues ya vamos a regresar de nuestro exilio y seguir en la tierra prometida. No tienen el plan. Y le quebranta a Daniel ver que no les interesa. Ok, entonces, versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, que estaba en ruinas. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, a las 3. Y es cuando Daniel acostumbraba orar. Pedro y Juan, ves que cuando sanaron al cojo a las 3 de la tarde, la hora del sacrificio era oración también. Entonces me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría e entendimiento. El principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces 70 setenas. Pero va diciendo y empezamos a darnos cuenta que son años, 490 años. Dice, para terminar con la prevaricación, hay diferentes puntos que arreglar. Poner fin al pecado, expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable, que sería el reino de Dios, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Ungir es Cristo o Mesías, el Mesías. Entonces el ungido. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, el príncipe ungido, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la semana y el muro en tiempos angustiosos. Ok, la orden fue de Ciro de Persia. Y puedes ir contando, ellos usaban calendario lunar, entonces convirtiendo al calendario juliano, que es el nuestro solar, que le sobran días y tienes que ir el año bisiesto y todo eso para ir ajustando. Pero saben exactamente cuándo fue la fecha del edicto. Entonces, que la orden de construir otra vez el templo, entonces puedes ir contando, habrá esto. Y se cumplió el 14 de marzo, cuando Jesús entró en Jerusalén en el potro de una burra. Se presentó, por eso lloró, porque no estaban, los que tenían que saberlo, no estaban esperando. Entonces vemos que el pueblo amado de Dios, escogido, el único pueblo bajo el sol que Dios ha hecho un pacto con ese pueblo por ser pueblo nada más, por ser nación, ha hecho un pacto, no pone atención. Tenemos que ser más atentos nosotros. Entonces habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro, el libro de Nehemías, en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, total 69, faltarían 7, ¿de acuerdo? 70 menos 69 queda una semana, una setena. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías,
mas no por sí. Pilato lo supo inocente. Entonces nunca pudieron decir un delito. Y ve que el letrero que le pusieron, rey de Jesús Nazareo, rey de judíos, y los fariseos y sacerdotes dicen, mejor que dijo que era. Y Pilato dice, lo que he puesto queda. Es importante, porque la acusación no era realmente de que él decía eso, sino que lo era. Y por eso lo condenaron a muerte, porque sí, es el rey de los judíos. Entonces, importante ver esos detalles. Igual como si fuera paleontólogo buscando fósiles en una barranca y encuentras y dices, esto cambia todo. Ok, esto cambia todo si pones atención. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el año 70 después de Cristo, los romanos, y el santuario. Y su fin será con inundación. O sea, por todos lados empezaron a abrir brecha y simplemente fueron arruinando la ciudad y matando gente. Así. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, falta la última setena, la última semana de años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, entonces serían 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Contentos porque ya tienen otra vez el templo y altar, pero hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora vamos por favor a Mateo 24. La razón que estamos viendo eso es para que no quedemos como la señora del video al inicio. ¿Cómo se llama? Lo de la Biblia, que es ese fin del mundo. El eucalipto. O sea, que no hagas eso, que estés, no, pues esto es muy específico y hay quienes necesitan poner atención a un detalle y quienes necesitan poner atención a otra. Mateo 24, versículo 15, versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Ok? Y Pedro lo está reiterando, Pablo lo reitera, tenlo por cierto. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y lo he observado toda mi vida. Que empiezan con mucho fervor y como el cantito dice, no dijeron al Señor, pon aceite en mi lámpara. Y se les acabó. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, versículo 15, Jesús hablando. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, aquí Mateo dice, chécalo, léelo en su contexto bien en el libro de Daniel. Pero la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿okay? Quitando el sacrificio, el holocausto, cancelando el altar, pero ya sabemos en Apocalipsis dice que hará una imagen de sí mismo, aquel que es la abominación desoladora, una imagen y tienen que hacerle culto a su imagen. Y durante años han habido debates y conjeturas de quién es el anticristo. Mira, Apocalipsis significa revelación y su título completo es la revelación de Jesucristo. No es la revelación del eucalipto, no es la revelación de la bestia, de la marca de la bestia, del anticristo, de la gran Babilonia y todo eso. No es la revelación de eso. Eso ya lo podemos ver. Puedes voltearte, puedes caminar en Plaza Lido, puedes caminar en Costco, puedes ir al cine, puedes simplemente empezar a escuchar Spotify, Netflix y te vas a dar cuenta, eso ya está. Juan en su primera epístola le dice, muchos anticristos han salido al mundo. Pero aquí estamos hablando del hijo de perdición,
es un solo individuo. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces hay una instrucción específica para judíos que estén viviendo en Jerusalén y Judea cuando esto ocurre, porque les va a tomar por sorpresa. Pero hemos visto falsos profetas entran y introducen encubiertamente herejías destructoras. ¿Okay? Entonces, eso es algo que sí podemos ver y decir, bueno, esto de por sí sucede. Es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, dice Efesios 2. O sea, eso ya tenemos. Pero para los que viven en Jerusalén y Judea en ese día, ¿cómo puedes saber que ya estás así? Porque vienen corriendo a tu casa, vives en la ciudad vieja, en Jerusalén, a la vista está por fin el templo construido, y vienes así, y vienen corriendo por la calle, tocan tu puerta y llega tu primo a decir, está queriendo que le adoremos a Él, no al Dios invisible. Y entonces empieza a oír gritos y alaridos en la plaza del templo porque empiezan a matar a los que no quieren y todo. Así, eso es el eucalipto. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando veas esto, si estás en la azotea, ni entres en la casa, baja y salte corriendo. O sea, es terrible eso. Pero si vives en Cuernavaca tienes por qué correr por otros motivos. Pero, eso es una instrucción específica que nos habla de lo que Dios va a hacer en los últimos días en la nación de Israel. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Corre. ¿Okay? Entonces es algo, Jesús diciendo eso. Entonces muchos tenemos así, Jesús, el peace and love, Jesús siempre tranquilo, ves chosen y nunca se apura, siempre está así, ¿qué onda esos? Y así es Jesús de Nazaret. Pero aquí tenemos Jesús explicando algo que esto, pon atención, acuérdate de eso. Pero entonces les había dicho al inicio del capítulo que no va a quedar piedra sobre piedra del templo. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, al otro lado de la barranca, frente al templo, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tiene 3 partes la pregunta y su respuesta de Jesús también tiene 3 partes. ¿Ok? Bien, pero hasta ahí, eso es un poco del eucalipto. Ahora vamos al Antiguo Testamento otra vez, casi al final del Antiguo Testamento, el libro de Zacarías. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento y vamos a Zacarías, capítulo 12. Importante ver eso. Imagínate, eres judío, crucificaron a Jesús, andan por ahí diciendo que resucitó y que vieron las marcas de los clavos y en su costado de la lanza. O sea, sus discípulos vieron eso y dicen, están locos. Y luego abres en las Escrituras, estás leyendo aquí en Zacarías 12. Entonces está hablando de cómo Dios va a librar la ciudad en ese momento, que ya se suelta combate y masacre en Jerusalén por causa de la abominación desoladora. Pero ve, dice, van a consumir a diestra y siniestra, van a hacer esto, y dice, versículo 9, en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y eso lo puedes leer también en Apocalipsis, no el eucalipto. Entonces, y derramaré, versículo 10. Podemos estar pidiendo eso para Cuernavaca, todo Morelos, todo México, porque Dios es misericordioso y compasivo, y dice así, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y ve, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Todo ojo verá
Mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces así, y habla de las tribus y habla, o sea, de todos van a estar afligidos y en lamentación. Imagínate que has estado esperando al Mesías toda tu vida y te das cuenta que es de los cristianos. Y que todo lo que tus antepasados, toda la aflicción, todo el exilio, toda la persecución que han sufrido. Pero nosotros también hemos hecho lamentación. ¿Te das cuenta? ¿Cómo no supe esto antes? ¿Cómo no tuve cuna cristiana para que me explicaran? O sea, dices, no más perdí tiempo, perdí vida sin la verdad. Desesperado, sin Dios, sin esperanza en el mundo, llevado por la corriente y todo eso. Pero esto es lo que viene profetizado. Pero como ya vimos las demás cosas cumpliéndose, es el efecto dominó. Entonces Dios ya hizo esto. Entonces un dominó le tira a otro y le tira al que sigue, al que sigue, al que sigue. Y entonces estamos viendo, ya vienen cayendo los dominós y de repente estamos aquí y estamos viendo en cámara lenta, está cayendo un dominó. Y va a seguir moviendo. Nuestra vida es tan breve que sentimos que no, pero ¿por qué tarda tanto? Simplemente pues ya empezó. Simplemente tiene que llegar hasta aquí. Y estás aquí y viene el gato y dices, no, quiero verlo cómo termina. ¿Ok? Entonces vamos por fin. ¿Cómo vivir con eso? Porque dices, ay no, como la señora en el video, ¿no? Ay no, como esos caballos, las nubes se ven como caballos en eso de lo último de la Biblia. No seas así. Podemos reírnos de nosotros mismos, pero sí necesitamos abrir más nuestra Biblia, ¿verdad? Ahora, Romanos 12 nos dice esto en medio de una situación de inestabilidad, de incertidumbre, de persecución, quizás en cualquier momento, en cualquier lugar, y escribe esto, Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. La base de saber responder a Dios es de acuerdo con su misericordia. Por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces esto ya está quedando al alcance. Eso puedo empezar a vivirlo. Entonces digo, pero ¿cómo será en Jerusalén? ¿Y cómo será? Dicen que el anticristo va a tener así tres lunares. No, eso fue una película. Dice que lo va a parir una loba. Eso es una película. Dice que ahí vas con tu eucalipto otra vez. Lee la Biblia y lo que no entiendas, no te preocupes, sigue leyendo. Y uno por uno vas a empezar a decir, mira, esto embona aquí. Y no hay que forzarlo, no hay que estirar, no hay que doblar, no hay que torcer nada, simplemente aquí embona bien. Entonces ve, Dios es el autor de toda la Biblia, son sus escrituras. Entonces podemos seguir y si algo no entiendes o hace, ¿qué? Pero esto sí entendemos, ¿verdad? Romanos 12, 1 y 2. Y sí, y lástima porque sí lo entendimos. Ahora vamos al penúltimo de la Biblia, no el último, que es el eucalipto, sino Judas, hermano de Jesús, escribe esto. Interesante que habla acerca de tiempos peligrosos que han entrado encubiertamente, igual, mismo tema. Judas, justo antes de Apocalipsis, versículo 24, el final. Entonces dices, bueno, sí, entonces, ok. Voy a presentar mi cuerpo a Dios en sacrificio vivo, es mi culto racional, muestra que he entendido, pero es que no he entendido, pero voy a hacer como que entendí, como hacemos en la escuela. Ibas a decir que la respuesta es tal, profe, y alguien dice, bien, y dices,
Lo que dijo el compañero. O sea, no estás seguro, no lo tienes todo claro y todo, pero pon atención. Todos así hemos llegado hasta aquí, simplemente poniendo atención y aprendiendo a veces sobre la marcha. Entonces igual, sabes presentar tu cuerpo a Dios. Sabes que si he entendido su misericordia, la forma de responder es presentar mi cuerpo y vivir enteramente en su voluntad. Que no lo voy a poder hacer perfectamente, pero debo de comenzar algo. Ok, versículo 24, un solo capítulo, Judas, dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Yo no, ¿verdad? Tú no. Manos de barriga, todo se nos cae. Pero Él es poderoso para guardarnos sin caída. Entonces lo que yo quiero hacer es Romanos 12, 1 y 2, pero no lo puedo realizar bien. Ok, Él es poderoso para guardarnos sin caída. Entonces inténtalo. Y dice, ¿me caigo? Ya caíste cuántas veces en tu vida y Dios te ama. Y te ofrece perdón si confesamos. Él es fiel y justo y nos perdona. Entonces ya caíste muchas veces. Levántate y síguelo haciendo. Entonces Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él está comprometido e involucrado en este proceso de presentarnos delante de Él mismo, en su presencia. Delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora por los siglos de los siglos. Amén. Eso, señores, es el eucalipto, aquí en Semilla Cuerna. Hay mucho detalle, hay mucho más que podemos estar viendo, pero simplemente en cuestión de exponer lo que dice en la primera parte de 2 de Pedro, capítulo 3, hablando un poco de esto, que esto es, y dicen que no va a suceder, que no pasa nada, y lo que pasa es que estudiando tu Biblia te das cuenta, no, todo pasa, y mucho ya pasó. Entonces es colocarnos cachar la pelota cuando lo avientan. O sea, es poner atención, porque ya viene caminando esto. ¿Ok? Vamos a ponernos en pie. Y hay algunos que luego dicen, no, pero entonces el rapto, ¿cuándo es? Cuando no esperas. Así es que, pon atención. Hay mucho que Jesús habla sobre eso. Dice, ¿quién es aquel siervo bueno y fiel que hizo la voluntad de su Señor? Bienaventurado aquel siervo cuando venga su Señor y lo encuentre haciendo su voluntad. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y en eso está la iglesia el día de hoy en todo México. Mi Señor tarda en venir. No pasa nada. Voy a hacer tantito esto, voy a hacer tantito esto, no pasa nada. Vendrá su Señor en una hora que no piensa. Entonces sí es importante eso. ¿Cómo quieres ser encontrado? ¿Cómo quieres? O sea, es vivir tu vida realmente a la vista de Dios en todo tiempo. Caminar delante de Él. Eso es vivir como cristiano. No es como llegar a la iglesia, todo así, tocar vas. Ya, 1, 2, 3 por mí, por mi esposa, por mis hijos y así, traje la suegra, todos así santiguados y listo. Si viene el rapto hoy, ya la hicimos. Si viene miércoles, de aquí a miércoles, ¿verdad? Ya te manchas. Eso no es vivir. Eso es terrorismo. Y tú lo aplicaste, la Biblia no te lo aplicó. Entonces ve esto, lo que es caminar en la luz. Perdonado, amado, recibido, acepto en el amado, encaminado en su voluntad. Y sí, todos traemos aquí raspones en las rodillas. ¿Y qué? Hoy estamos en pie nuevamente, porque Dios es fiel y Él es poderoso para guardarnos sin caída. Y su objetivo es presentarnos ante su gloria con gran alegría. Tu alegría y su alegría también. Será un gran día. Será bueno ese día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia, por tu poder, Señor, y porque ninguna palabra tuya ha caído a tierra. Entonces estamos con el permiso y la necesidad de poner atención.
cuanto más que vemos que aquel día se acerca. Pedimos, Señor, que sigas caminando en medio de nosotros, que pongas tu mano en la cabeza de cada uno de nosotros, que hables tu palabra a nuestro corazón y nos hagas entender, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.